Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al primer programa del 2022 del Péndulo por Unicanal. Gracias por estar ahí. Hoy le vamos a presentar tres temas. El primero tiene relación con estas diferencias que tenemos actualmente con Brasil en cuanto a la fijación del precio de la potencia de energía de la Itaipú binacional. No hay definición, comenzamos el 2022 por primera vez en la historia sin acuerdo para la fijación de precios. De eso vamos a hablar con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, a su vez integrante del Consejo de la Itaipú Binacional, y también hablaremos, por supuesto, de otros temas. El ingeniero va a estar vía Zoom, ya está conectado y en instantes estamos con él. El segundo bloque vamos a hablar acerca de esta nueva ola de COVID que nos azota. Es más grave, es menos grave, afecta más a no vacunados, afecta a todos por igual. De eso hablaremos con el doctor Roque Silva, director de la 11ª Región Sanitaria, y con el doctor Felipe González, director del INERAM. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la mayor deuda que tiene el gobierno desde inicios de su gestión, la seguridad, con el viceministro del Interior, el doctor Daniel Centurión, hoy ministro interino del Interior. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza que permita al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país, brindando prestigio y calidad. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, más cerca tuyo. Con un importante desarrollo en el último año, contamos con sucursales en Hernandarias, Presidente Franco, Caguazú, Concepción, Pedro Juan Caballero, entre otras localidades del interior, ofreciendo la atención personalizada y el asesoramiento profesional que nos caracteriza. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp al 097-418-5000. Ya estamos en comunicación con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Un placer de estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias por estar allí y feliz 2022, antes que nada. Bueno, ingeniero, por primera vez en toda la historia, creo que comenzamos un nuevo año sin acuerdo con el Brasil en cuanto al costo que tenemos que pagar por la potencia de energía de la Itaipú entre los dos países. ¿Qué pasó? No, no es la primera vez. Ya sucedió en los años anteriores, en el año 2010, 11 aproximadamente, sí ya se tuvo este mismo inconveniente. Lógicamente no es lo ideal, pero considerando de que no llegamos a un punto de coincidencia, por tal motivo empezamos el año sin tener una tarifa definida ni provisoria. Tampoco el presupuesto definitivo ni provisorio. Por tal motivo empezamos este año sin tener ninguna definición, ni tarifa provisoria ni definitiva, reitero. Bueno, ¿y qué pasa si? ¿Cuál es el precio que mientras tanto estos 2 primeros meses, cuál es el precio que va a regir cuando Brasil y Paraguay decidan comprar la energía de la Itaipú? Normalmente, ¿qué pasaba en las anteriores ocasiones? No, para nosotros del lado de Paraguay vamos a ser definitivamente, digamos, coherente con nuestra posición. Existen dos posiciones bien definidas. Por un lado, la margen izquierda, es decir, los brasileños siempre están insistiendo con la aplicación directa del anexo C, es decir, la reducción de la tarifa. Y por nuestra parte, lo que estamos insistiendo y nuestra posición sigue firme en 22.60. Lógicamente que Paraguay, a
través de la ANDE. En este caso, la ANDE va a seguir pagando la tarifa que creemos que tiene que ser. Por tal motivo, la ANDE va a pagar 22.60 y cuando se llegue a un acuerdo en la tarifa se va a realizar la conciliación correspondiente. Ajá. De hecho, no existe presupuesto, no existe tarifa, pero considerando que las facturas vencen, y la Itaipú Binacional factura cada 10 días el suministro de energía para dos entidades compradoras, a la ANDE y a Electrobras. Sí. Entonces, cada 10 días va facturando y esas facturas vencen en 60 días. Por tal motivo, la Itaipú Binacional va a seguir recibiendo todavía la facturación del año pasado, es decir, de noviembre y diciembre. Por eso, la ANDE, quiero decir, la Itaipú Binacional va a seguir teniendo flujo de caja y en base a ese flujo de caja va a pagar los compromisos que tiene, ya sea de pago de deuda a los estados paraguayos y brasileños, para que no se interrumpa el funcionamiento de la Itaipú Binacional. Bueno, pero ¿cuál es el problema principal para el acuerdo? Si cada uno se mantiene en su posición, me contaron que son bastante encarnizadas las discusiones entre los representantes brasileños y de nuestro país, cada uno defendiendo su posición. ¿Qué va a pasar dentro de 60 días? Porque creo que se dieron un plazo otra vez hasta finales de febrero. ¿Qué va a pasar una vez que llegue febrero y cada uno se mantiene en su posición, ingeniero? De hecho, las conversaciones siempre se realizan dentro del marco del respeto, siempre lógicamente por nuestra parte, por lo menos somos firmes en nuestra posición, lógicamente poniendo el argumento necesario para que se pueda sostener esa posición. Yo creo, Carlos, definitivamente de que vamos a llegar a un acuerdo antes del 23 de febrero, que es la reunión, la próxima reunión ordinaria del Consejo de Administración. De hecho, si existe un acuerdo antes de esa fecha, no hay ningún problema de realizar una reunión extraordinaria para poder definir la tarifa. Estoy seguro, Carlos, de que vamos a llegar a un punto de coincidencia antes de esa fecha. Ingeniero, la conversación sigue, en ningún momento, discúlpame, en ningún momento se interrumpe. Estamos conversando constantemente, reitero, dentro del marco del respeto de ambas partes. Perfecto. ¿Cuál es la posición paraguaya? ¿Paraguay está dispuesto a ceder algo, renunciaría a algo, le permitiría bajar algo, obligando a que Brasil también suba algo? ¿Cuál es la última posición que tendría Paraguay en esta negociación? Bueno, Carlos, es muy importante tener, de hecho, nosotros tenemos la estrategia bien definida. Lo que buscamos es que coincidamos en los intereses, ¿no es cierto? Estoy seguro de que si el interés de Brasil también utilizar esos recursos a algo que realmente a ellos les interesa, estoy seguro que también va a ceder. Y de nuestra parte, lógicamente, estamos, digamos, teniendo varias opciones y para ir planteando a nuestros pares a los efectos de buscar esos intereses, ¿verdad? Y una de las acciones principales que nosotros pretendemos ejecutar en el lado paraguayo justamente es lo que siempre hablamos, Carlos, de que tenemos que tener la infraestructura eléctrica adecuada para poder utilizar nuestra energía para el desarrollo, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando bastante en la ANDE para poder tener la infraestructura adecuada y utilizar nuestra energía. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, que se pueda financiar los 140 millones de dólares previstos para la ANDE, que el año pasado, por primera vez en la historia, se pudo aprobar 303 millones de dólares para el sector eléctrico paraguayo, primeramente 203 millones de dólares que se va a ejecutar en 5 años. El año pasado ya recibimos 20 millones de dólares y el 28 de mayo del año pasado nuevamente se aprobó un monto de 100 millones de dólares en el Consejo de Administración para el sector eléctrico paraguayo y lógicamente que ese desembolso de 40 millones de dólares más los 100 millones de dólares previstos para este año depende de la definición de la tarifa. Caso contrario,
no vamos a tener el financiamiento necesario para poder ejecutar ese compromiso que la Itaipu Nacional ya tiene con la ANDE. Ujú. Qué lástima que asumimos estas posiciones cuando llega el 2023, ya está cerca la renegociación del anexo C, ingeniero. Qué lástima que estas posiciones no tuvimos muchos años antes. De todas maneras, Carlos, es importante recordar de que estas autorizaciones de aporte financiero para la ANDE, para el sector eléctrico paraguayo, justamente se realizó en base a lo que pretendemos nosotros del lado paraguayo. Es decir, nosotros creamos las condiciones adecuadas ya aprobado por el Consejo de Administración justamente para poder definir la tarifa en base a estas necesidades. O sea que eso se venía trabajando y eso que puede confirmar también los administradores anteriores de que se venía hablando sobre el tema. De hecho, no es fácil, Carlos, tomar una coincidencia considerando que existen posiciones diferentes, ¿verdad? Pero sí confío muchísimo y el buen ambiente que existe dentro de la Itaipu Nacional, en el directorio y también en el Consejo de Administración, estoy seguro que vamos a llegar a un punto de coincidencia. Es decir, estoy seguro que los intereses de ambas partes, en los intereses vamos a poder coincidir y de esa manera definir la tarifa. Es muy importante para nuestro país. Reitero, nosotros tenemos varias alternativas y varias propuestas que constantemente le estamos planteando a nuestros pares brasileños. ¿Y cuál sería la propuesta principal que sería el plan B, por ejemplo? ¿Se puede saber? No, de hecho, Carlos, a mí me encantaría, no mencionar todas las alternativas que tenemos acá. Eso se tiene, inclusive se hizo público del estudio realizado a través de ese equipo técnico que se había formado en su momento en el año 2019 y que presentaron el informe final en diciembre del año 2020, donde están todas las alternativas que Paraguay puede plantear a nuestros pares brasileños. El caso, digamos, algo nuevo a partir de ese informe es la generación, el aumento de la generación de la Itaipu Nacional a través de fuentes renovables, como por ejemplo paneles solares sobre el embalse de la Itaipu Nacional, también la posibilidad de la instalación de bancos de baterías a los efectos de almacenar la energía en épocas de crisis hidrológica va a ser muy importante para su utilización en horario de punta de carga. Es decir, son alternativas que se manejan y de hecho existe un interés muy grande también de parte de Brasil para poder aumentar la capacidad de generación, pero con otro tipo de fuente de generación. En este caso, la solar, por ejemplo. Claro. Continuando con la misma línea de la generación en base a fuentes renovables, podría ser una opción muy interesante. Ingeniero, ¿cuál es el plazo máximo para el acuerdo? Y pasado ese plazo, ya Itaipu podría empezar a tener problemas de financiamiento si es que no hay acuerdos. ¿Cuál es el plazo máximo? Y de acuerdo al análisis que hemos realizado y el flujo de caja previsto que va a recibir, en 2 meses esto se tiene que definir. Lógicamente va a depender mucho, Carlos, porque por un lado, si nosotros, de hecho, del lado paraguayo, ya tomamos la decisión de seguir pagando el 21.60, pero del lado de Electrogas, no sabemos cuánto va a pagar, entonces depende de cuánto ellos pagan. Dependiendo de eso, se va a ir, digamos, definiendo de qué nivel de flujo de caja se va a tener. ¿Por qué? Porque actualmente no existe definido el presupuesto, entonces se va a ir actuando o pagando los compromisos en base al flujo de caja. Es decir, va a depender del flujo de caja, del pago que realice la ANDE y la electricidad, Carlos. Sí, definitivamente. Bueno, ojalá se llegue a un acuerdo. El 28 o 28 de febrero creo que es el plazo máximo. Tienen todo este tiempo. Siguen las negociaciones, las conversaciones. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen para discutir, analizar, ingeniero? Con los pares brasileños. De hecho, a nivel del directorio constantemente se están reuniendo. La semana pasada estuvimos, le acompañamos
al director de Itaipú para conversar con su par brasileño. Y también hoy a nivel del directorio se estaba reuniendo a los efectos de ir definiendo el procedimiento, digamos, extraordinario para poder seguir con el funcionamiento de Itaipú Nacional sin tener un presupuesto definido. Bien, eso con respecto a Itaipú. Con respecto a la ANDE, ¿van a comprar cuántos transformadores van a comprar, ingeniero? Bueno, de hecho, uno de los factores fundamentales por el cual se corta la energía eléctrica en época de mayor demanda fue siempre la sobrecarga de los transformadores. Por tal motivo, el año pasado nos propusimos la instalación de 4.500 transformadores, pudimos instalar más de 4.800. Este año nuestra meta fue la instalación de 7.000 nuevos transformadores. Pudimos llegar a esa meta, por tal motivo creemos definitivamente de que estamos, que estamos muy seguros de que estamos en mejores condiciones que los años anteriores en cuanto a ese punto. Y para este año nuevamente nos estamos proponiendo volver a instalar 7.000 transformadores a los efectos de terminar con la sobrecarga de los transformadores y también acompañar el crecimiento vegetativo del consumo de energía eléctrica. Este año, en cuanto a la demanda, tuvimos un crecimiento del 6%. En febrero de este año se registró 3.737 megavatios de potencia, es decir, en demanda crecimos 6%, pero en consumo de energía eléctrica crecimos 3.4%. Entonces, eso tenemos que acompañar con nuevas instalaciones en infraestructura eléctrica, tanto en línea de transmisión, distribución y principalmente en el tema de transformadores, a los efectos de evitar que se sobrecarguen y minimizar los cortes por ese motivo. ¿Y cuántos son los transformadores que quedan averiados cada año? Ya habíamos hablado por radio de este tema, pero sería interesante que a la teleaudiencia del Péndulo también le explique, porque en realidad eran muy elevados los números anteriormente de transformadores averiados. Se gastaba mucha plata, pero también se perdía mucha plata por las averías de los transformadores. En estas últimas compras que usted hablaba, de 4.500 más 7.000, ¿cuánto es el promedio de averías que tienen los transformadores de la ANDE actualmente? De hecho, como te había comentado en su momento, debido a la sobrecarga de los mismos y por la falta en algún momento, en una situación de la actuación de las protecciones, se llega a averiarse una buena cantidad. Ahora hemos reducido en los últimos 5 años en aproximadamente 40% de esa avería. De hecho, hace falta también, no solamente, también estamos probando nuevas tecnologías con transformadores autoprotegidos, donde actúan las protecciones internamente y de esa manera también se evita que se queme. De hecho, esto se va a ir minimizando, Carlos, a medida que estemos en mejores condiciones, que menos transformadores sobrecargados existan. Y también que las redes estén en condiciones, es decir, no solamente por sobrecarga se puede quemar, sino también por cortocircuito. Si una rama cae sobre la línea y entra se pegan los cables y ocurre un cortocircuito, entonces si falla la protección automáticamente repercute en el transformador. Es decir, es un tema, uno de los temas principales que estamos llevando adelante para poder mejorar la calidad del servicio. Ajá. Si era del 40%, se redujo 40%. ¿Cuánto? El 40% es importante porque es elevado el número de averías. Entonces, si hay una reducción del 40%, ¿cuánto era en total anteriormente, antes del 40% de reducción? Carlos, no te podría decir, no te puedo dar ese número exacto, pero te voy a pasar porque en este momento no tengo en mente cuánto es la cantidad. Nosotros sí, no hay problema. Nosotros actualmente tenemos aproximadamente instalado a nivel nacional 60.000 transformadores. Sí. Entonces, el año pasado tuvimos aproximadamente 2.000 transformadores averiados. Este año se está reduciendo bastante eso.
si no me equivoco, estamos por los 1.700 aproximadamente. Entonces, haciendo un cálculo, 1.700 sobre 60.000 es el porcentaje que actualmente estamos teniendo en la mayoría de los transformadores. De hecho, eso se tenemos que ir mejorando. Y espero que haya también más oferentes en Paraguay para que podamos tener más, digamos, más competencia. Y también, eso es muy importante, cuanto más oferentes existe en Paraguay, y siempre apostamos también en la producción local. Sí, efectivamente. No compramos, ¿Cuánto de las averías es producto de la mala calidad de los transformadores y cuánto como consecuencia de sobrecargas, cortocircuitos, etcétera, etcétera? ¿Eso se pudo determinar, ingeniero? no tenemos esos datos, Carlos. No tenemos esos datos porque lastimosamente actualmente tenemos nuestra operación manual. Entonces, simplemente cuando ocurre el inconveniente ya tenemos esa información. Lo ideal es que podamos inicialmente y tener esa información de antemano, y eso se resuelve con tecnología. Por eso es que actualmente estamos trabajando en la incorporación tecnológica en el sistema de distribución. Recientemente se aprobó un préstamo de $250 millones, de los cuales $100 millones se va a invertir justamente para la incorporación tecnológica, para poder tener el monitoreo del transformador, y vamos a tener en forma online la carga de los transformadores, es decir, de qué nivel de carga está teniendo según su capacidad nominal, y cuando está llegando al límite de su capacidad nominal, entonces actuamos sin que ocurra el fuera de servicio o sin que tenga que averiarse el transformador. Es decir, el siguiente paso, después de la instalación de estos transformadores, ya identificado después del inconveniente, viene la incorporación tecnológica a los efectos de adelantarnos a los problemas de los transformadores, y de esa manera mejorar sustancialmente la reducción de las averías de los transformadores, y también minimizar los cortes de energía eléctrica por falta, es decir, por sobrecarga de los mismos. Claro. ¿Cuántos proveedores tiene la ANDE de transformadores, y cuántos son nacionales y cuántos internacionales, ingeniero? No, solamente nacionales, Carlos. Nosotros tenemos, en los últimos tiempos se han presentado 3 proveedores, 3 empresas. Lastimosamente, una de las empresas que ganó no está pudiendo cumplir con el contrato, y normalmente 2 empresas son los que están cumpliendo constantemente con el cronograma y con las especificaciones técnicas de la ANDE. Esperemos que más empresas participen para poder, siempre es importante, cuanto más oferente exista, de esa manera también va a ser más competitivo los precios ofertados, y también siempre existe la competencia en la calidad de los productos. Por eso es muy importante que haya más oferentes. Bueno, el año pasado, ¿cuántos transformadores instalaron, ingeniero? Me decía, 7.000. No, el año pasado instalamos 4.800 transformadores. 4.800. Y instalamos 7.000 transformadores, así es. Ajá. Y nuestra meta para este año es nuevamente 7.000 transformadores nuevos. Son adicionales, Carlos, no son sustituciones, son nuevos transformadores. Bueno, usted nos garantiza que este verano va a haber menos cortes, porque en realidad todos los presidentes de la ANDE dicen que va a haber menos cortes, pero usted podría ser realmente sincero y decirnos, va a haber pocos cortes, va a haber inconvenientes, o no va a haber cortes. Yo creo que es importante eso, consultar a la ciudadanía qué tal estamos, si hemos mejorado o no, de acuerdo a los datos técnicos, según la calidad de servicio. Son 2 indicadores que nosotros llevamos en cuenta. Por un lado es la cantidad de fuera de servicio, y por otro lado la duración de los fuera de servicio. El año pasado, es decir, el verano pasado con relación al verano antepasado, hemos mejorado en promedio en un 30%, y este año hasta noviembre tenemos una mejoría en un 20% en la calidad de servicio. De hecho, eso es fruto de las inversiones que estamos realizando. Hemos definido metas concretas el año pasado donde pudimos cumplir, como por ejemplo uno de ellos que ya hablamos del tema de la instalación de los transformadores. Por otro lado,
el tema de la instalación de los conductores protegidos, que nuestra meta fue de 1000 kilómetros. Llegamos a cumplir también esa meta. La construcción de 100 nuevas obras en distribución también pudimos cumplir. Y también el cambio de conductores, ¿verdad? El cambio de conductores, como decía, de 1000 kilómetros. Es decir, son obras concretas que hemos ejecutado en distribución y lógicamente que eso da su fruto, Carlos. Sí, definitivamente. Hay que reconocer, por lo menos en mi barrio, es cierto, se producen menos cortes y cuando se producen los cortes son más cortos también, cortes más cortos. Hasta parece un poema. Y ojalá sigamos así, siga mejorando la ANDE, porque creo que la mejor manera de tener la soberanía energética es usando nuestra energía para nuestro propio desarrollo, ingeniero. Definitivamente, Carlos. Y yo creo que esa es la deuda de Paraguay, de que no se ha invertido en su momento en las instalaciones, en la infraestructura eléctrica para poder utilizar nuestra energía para el desarrollo. Imagínate, a un año de la revisión del anexo C pudimos tener la posibilidad de traer el 100% de Yacyretá, y desde Itaipú Binacional no estamos pudiendo traer todavía. Ahora con la construcción de la obra de la subestación de Iguazú, en 500 kV y la línea de transmisión doble eterna desde Itaipú hasta Iguazú, cuando entre en operaciones, ahora que está en proceso de ejecución en este momento, ahí recién vamos a poder retirar por primera vez en la historia toda la potencia que nos corresponde a la Itaipú Binacional. Realmente es una deuda que tenemos en Paraguay, y esa es la línea de acción que nosotros estamos llevando adelante. Y también llegar en los lugares distantes como Pozo Hondo. Este año pudimos llegar a Pozo Hondo, a más de 300 kilómetros de Asunción, y recientemente a Bahía Negra. También llegamos con la energía de tipo nacional. La deuda que tenemos es la calidad de servicio. Por eso seguimos invirtiendo en la infraestructura eléctrica. No tenemos de otra, Carlos. Si no ejecutamos las obras previstas en el plan maestro, no vamos a tener el servicio que merecemos. El año pasado pudimos ejecutar 270 millones de dólares en inversiones de infraestructura eléctrica, y el año antepasado, mejor dicho, y fue un récord histórico en la ejecución presupuestaria de inversiones. Y este año, el año pasado, mejor dicho, estamos superando nuestro propio récord del año pasado. Por eso es que no tenemos otra que seguir invirtiendo. Por eso insistimos mucho también con el recurso financiero de la Itaipú Binacional para poder seguir invirtiendo en distribución principalmente y tener el servicio adecuado. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por las explicaciones, y ojalá que pasemos un verano con la menor cantidad de cortes posibles. Si lo logra, ya habrá sido todo un éxito. Un abrazo, ingeniero. Muchísimas gracias y a la orden de siempre. Gracias, el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE y miembro del Consejo de la Itaipú Binacional. A la vuelta de la pausa hablaremos sobre esta nueva ola de COVID que nos afecta. Ya regresamos. Todos tienen miedo a algo, incluso el calor. Bristol trajo a Paraguay a un monstruo del Polo Norte donde ya no queda calor alguno. Y nosotros le damos la bienvenida. Es el Cuculelé del calor. Sí, llegó para espantar el calor de tu hogar. Ahora en Bristol Los Aires Split a precios increíbles con las cuotas más bajas del país e instalación gratuita. Contactanos ya, llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Roque Silva, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, doctor Pipo. ¿Cómo está? Un placer compartir con usted esta noche. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Felipe Pipo González? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, a disposición para tratar de aclarar un poco el panorama que estamos viviendo y lo difícil del momento, por sobre todas las cosas. Ayer habíamos hablado con el doctor Silva en el noticiero y nos decía que Central otra vez es el epicentro de aumento de casos de COVID en nuestro país. En los últimos 15 días aproximadamente
Y ya nos hablaba acerca del Omicron y el Delta. Y ya hay una circulación 50 y 50. ¿Hoy sigue siendo así, doctor Silva? ¿50 Sí, y 50? así mismo es el reporte que tenemos, ¿verdad? Pero viendo cómo se va comportando, ¿verdad? El reporte de hoy de aproximadamente un poco más de 900 positivos, de los cuales más de 300 son de Central, uno se va dando cuenta de que yo creo que ese 50-50 dentro de unos días vamos a superar y va a ser Omicron la variante predominante en Paraguay actualmente. Ajá. ¿Y cómo es, doctor? Ustedes en el INERAM también tienen un aumento de casos respiratorios, sobre todo de COVID. Hay muchas personas que acuden, se internan, salen. ¿Cómo es la situación hoy en el INERAM? Hay una alta rotación. Al ser un centro de derivación especializado en patología respiratoria, recibimos muchos cuadros positivos remitidos ya de otros centros. Ha crecido la tasa de consulta que a principios del mes de diciembre orillaban las 70 consultas diarias. Hoy estamos en 222, cerramos el día de hoy, o sea, hay muchos pacientes que son remitidos. Eso ha crecido. Casi 4 veces más. Asimismo, ha crecido de manera exponencial. Los pacientes internados en cuidados intensivos pediátricos son pacientes con neumonías complicadas, no COVID, pero llamativamente haciendo un análisis de si estaban o no inmunizados los padres en el 90% de los casos no tienen inmunización y no saben responder el por qué. Y bueno, y en el área de contingencia estamos relativamente bien, si bien tenemos unos 24 pacientes positivos, y en terapia intensiva del sector viejo también el 50% de ocupación en camas de terapia intensiva con pacientes COVID. Estamos para lo que fue el mes de mayo, junio, que nos llevó a una situación bastante estresante en lo que hace a la atención en el centro nuestro. Hoy estamos bastante con capacidad de respuesta aún. Por eso es que, por sobre todas las cosas, y yo creo que en eso va a coincidir también el amigo Roque Silva, es un llamado a la ciudadanía, más que nada una reflexión de cuál es el momento que estamos viviendo. No querríamos pasar por situaciones de mayor índice de contagio, porque eso nos va a llevar necesariamente no a que el gobierno diga vamos a parar. Son las propias empresas las que van a empezar a frenarse producto del alto contagio y la cesantía laboral que van a tener necesariamente por el reposo que deben guardar. Entonces eso nos tiene que llamar la atención. De lo que usted me dijo me llamó la atención el tema de los chicos. Hay actualmente esta época tiene más chicos contagiados que en los comienzos del COVID y posteriormente los meses siguientes. Sí, totalmente. Nosotros en Central el promedio de chicos internados que teníamos era más o menos 2 a 3 a la semana, ¿verdad? Hoy Central tiene aproximadamente unos 10 chicos internados. La mayor parte está en el hospital pediátrico Acostañón, ¿cierto? Están en sala común, ¿verdad? Pero tenemos chicos internados, por supuesto, todavía chicos no vacunados y por sobre todas las cosas, eso genera una mayor preocupación, ¿verdad? Conversando y viendo hoy los números, lo que más nos preocupa a nosotros es el porcentaje de no vacunados que tenemos. Son más de 1 millón de personas, sin contar los chicos entre 5 a 11 años que todavía no tenemos habilitado el Plan Nacional. Y bueno, esperamos que la gente también entienda. Yo creo que esa luna de miel que hablábamos que teníamos con el COVID, hoy se rompió, ¿verdad? Vemos las consultas se han quintuplicado. Central mantenía un ritmo de consultas de 600 a 800 sumados todos los servicios de Central, y que de 600 a 800 al día vos pases a tener 4.000, ¿verdad? Y vos ves esa fila de gente esperando, tanto consultar como la fila de gente esperando hisoparse, nos tiene que llamar profunda. Y por sobre todas las cosas también
Carlos, hacer un llamado a la gente, que aquellos que tienen síntomas, porque hay gente que tiene síntomas, no se hisopa y tampoco se aísla, o sea, está diseminando el virus con la, vamos a decirle, con la excusa de que es una gripe por aire acondicionado, ¿verdad? Y cosa que es totalmente... Doctor, usted dijo también que muchos de los padres de los chicos que acuden y con problemas respiratorios bastante fuertes en los últimos tiempos no estaban vacunados. ¿Es probable que muchos de esos padres hayan contagiado a sus hijos de esas infecciones pulmonares fuertes? Es probable que le hayan transmitido el virus a los niños. En ellos es asintomático generalmente este virus, a no ser que hagan la complicación multisistémica posterior. Pero sí, cuando tienen una infección previa viral, bajan las defensas y se aprovechan otras bacterias que son las que están causando las neumonías con derrame complicadas, que estamos teniendo una tasa de ocupación en la terapia intensiva del 70%. Esa campaña que se instaló de que las vacunas después posteriormente te dan miocarditis, que te dan esto, itis, todo itis. ¿Es cierto? ¿Se comprobó que la vacuna puede, un tiempo después de ser aplicada, causarle daño a la persona? Está demostrado que tiene ese tipo de efectos, ¿verdad? Pero si uno se pone a comparar, ¿verdad?, el riesgo-beneficio, hablamos de que el COVID te puede dejar 40 veces más. Por ejemplo, la miocarditis. Con la vacuna te puede hacer 1 en 1.000.000, pero el COVID te puede hacer 50 casos de miocarditis en 1.000.000 de personas. O sea, es muy alta, es más el riesgo-beneficio, ¿verdad? Eso es lo que la gente debe entender. Y por sobre todas las cosas, como comentábamos con el doctor Pipo, las vacunas han demostrado ser efectivas. Decía ayer a uno de los medios cuando hablé, a mí me duele cuando veo el reporte de vacunados, de fallecidos, y veo gente no vacunada, ¿verdad? A mí realmente me genera una impotencia, porque hoy no tenemos ese escenario de mayo, junio, donde no había vacunas. Hoy sí tenemos la vacuna, y yo creo que hoy la gente tiene que entender de que finalmente la luz de este camino y lo que hablan países mucho más avanzados en su plan nacional es que las vacunas lo que finalmente nos va a permitir asumir esta nueva normalidad, Carlos. Doctor, ¿ustedes tienen en el INERAN alguna estadística de las personas entre las personas no vacunadas y las vacunadas y las complicaciones que tuvieron, por ejemplo, las personas que vacunadas que volvieron a tener COVID y se volvieron a internar contra las personas no vacunadas? ¿Hay algún dato que nos pueda servir? Estadísticamente, lo que te puedo decir es que las infecciones que hemos visto entre los vacunados y no vacunados, los vacunados son una tasa más o menos del 30% con relación a los no vacunados que ingresan a las unidades como internación. De los cuadros severos, el 85% son personas no vacunadas, que estamos viendo esos casos tan severos como al inicio de pandemia en ellos. En los pacientes vacunados tienen menos morbilidad, pero está eso por sobre todo circunscrita a la preexistencia de alguna enfermedad que le ha ido debilitando en el tiempo. Son pacientes que vienen con obesidad, son pacientes que tienen diabetes, cuadros cardiológicos y pulmonares ya crónicos, que llegan con un nivel funcional debilitante y en presencia de este virus que causa una gran inflamación en el sistema, lo que les lleva a un desequilibrio del balance de la normalidad, vamos a decir, de la compensación que tenía propio de su afectación, y bueno, se internan lastimosamente. Ahora, doctor, usted me envió, y me parece muy importante mostrar unos gráficos. Sí. A ver si desde la dirección ahí, desde producción, podemos pasar los gráficos para que el doctor Pipo nos explique los gráficos y lo que significan y qué podemos aprender de esos gráficos. A ver, Elías, si podemos pasar esos gráficos.
Estos gráficos, por sobre todo, Carlos, son un reflejo también de lo que la Dirección de Vigilancia Sanitaria... Esto, por ejemplo, ¿qué nos dice este gráfico? Discúlpame, la Dirección de Vigilancia Sanitaria al frente con la doctora Irala, ha presentado cuadros similares a nivel país. Pero yo quiero mostrar un poco lo que está ocurriendo también en países muy desarrollados como los Estados Unidos. Estas son estadísticas que ha arrojado el CDC, en donde habla de que un 10% de la línea oscura superior con relación a la línea inferior, vamos a decir la azul. La azul refleja a los pacientes que fueron inmunizados y que tienen dosis completa de vacunas. La negra de arriba ha presentado cuadros positivos de infección en más de un 10% y mortandad en más de un 20%. La siguiente. Bueno, sí, tenemos una computadora que hoy justamente se volvió un poco más lenta que de costumbre, pero ya va a aparecer el gráfico que tiene relación a la hospitalización. A la hospitalización por COVID-19 entre los no vacunados y los vacunados. Sí. Mientras esperamos el gráfico, ¿podría explicarnos? Lo que ahí está. Lo que se ve es una evolución a lo largo del año, en los diferentes meses, y sobre todo cuando empieza a subir y presenta un pico en los meses de agosto, cuando comienza la ola de vuelta en Norteamérica, la tasa de hospitalización es muy superior en los no inmunizados con relación a los inmunizados, que es la línea verde. Los no vacunados. Los no vacunados con relación a la verde, que son los inmunizados. Impresionante. Es un disparo, y eso mismo está ocurriendo en nuestro país. Muchas veces cuando mostramos realidades tal vez extranjeras se toma más en serio que lo que está haciendo hoy Vigilancia, y que nos muestra estas mismas imágenes porque son bien ilustrativas. Esto para que la gente entienda del por qué son importantes las vacunas. Estos gráficos están mostrando lo que los médicos acá en Paraguay nos dicen desde que llegó la primera vacuna, ¿verdad? Y cuando se separan estas dos líneas es cuando empieza a aparecer Delta predominante primeramente en el norte y posteriormente Omicron. Ajá. Bueno, tenemos otros dos gráficos más, a ver si podemos pasar, Elías, sobre la tasa. Este es el tercer gráfico, esta es la tasa de hospitalizaciones en Nueva York. Hospitalizaciones en Nueva York, la misma cosa. Cuando empieza a aparecer la variante Omicron, ven la línea morada como asciende de forma exponencial, y la naranja son los inmunizados. Prácticamente se separan, venían los dos juntos. Cuando empieza a aparecer Omicron en el mes allí en el mes de noviembre, empiezan a aparecer contagios de manera exponencial. Impresionante, pero es impresionante. Doctor Silva, impresionantes son los gráficos y muestran lo que ustedes están repitiendo permanentemente, ¿no? Totalmente. Y algo muy importante para aclarar. Hablamos acá de hospitalizaciones, ¿verdad? Y no hablamos de contagios. O sea, acá hay que entender básicamente de que las vacunas no previenen los contagios. Ahora sí. No evitan los contagios. No evitan los contagios, ahora sí. El proceso de transmisibilidad en los vacunados es mucho. El virus se mueve de una forma más rápida y la persona en 3-4 días ya se siente bien y supera el cuadro, ¿verdad? Hay un cuadro que mostró el doctor Héctor Castro en una de las últimas conferencias, donde hablaba de que una persona no vacunada tiene 22 veces más posibilidades de morir que un vacunado. Sí. Hay una estadística de las últimas 6 semanas que hablaba de que teníamos aproximadamente unas 275 personas fallecidas, de los cuales el 75%, y conste que contamos personas no vacunadas porque hay que entender una cosa, Carlos, que tenemos no vacunados, tenemos personas con una dosis y la dosis completa. Sí.
Acá si vamos a agrupar, tendríamos que agrupar en no vacunado aquel que no ha terminado tampoco el esquema. El esquema de que vacunación. tenemos un porcentaje importante, ¿verdad? Eso es muy importante porque el primer gráfico justamente estaba señalando lo que usted estaba contando ahora, lo que el doctor Castro mostraba. Pero atención con este último gráfico, que es la tasa de muertes en Nueva York entre vacunados y no vacunados, doctor. Así mismo. Impresionante es. En el mes de noviembre también, con la aparición de la variante Omicron, cómo se separa la línea morada con relación a la naranja, que son los inmunizados, que presentan hospitalizaciones, pero cuadros leves. Es lo que nosotros estamos viendo en nuestros hospitales. Cuadros manejables en aquellos que han completado inmunización y que no tienen mayores comorbilidades. Pero la cosa es muy diferente cuando no están inmunizados, presentan las formas severas, graves, como hemos visto desde el principio de pandemia. Pero esto, más evidencia que esto, no existe. El que no quiera entender ya es porque no quiere entender nomás la necesidad de la vacunación. Totalmente. Hoy más que nunca, y es por eso nuestra preocupación ante ese millón de personas que todavía no acudió a iniciar ese esquema. Como varias veces me tocó a mí hablar, acá el problema fundamental no son los antivacunas. Acá el problema fundamental es la apatía de nuestra gente y esa falta de conciencia de Por la ignorancia. Claro, ¿entendés? O sea, vos hoy me preguntabas, doctor, ¿ustedes están haciendo la visita casa por casa? Hoy en Central, prácticamente todas las primeras dosis que nosotros estamos haciendo en la población de Central es gracias a la visita casa por casa. La gente que acude al vacunatorio hoy va en busca de su tercera dosis. Bueno, algo que hay que rescatar también, que me gustaría poner en la mesa como para que se evalúe, es el hecho de que las vacunas hoy las tenemos. Hemos gastado por esas vacunas. El INERAN, yo puedo hablar del hospital nuestro, ha entregado unos 6 millones de medicamentos e insumos a lo largo de este año, que fue el peor, el 2021. Y se han invertido más de 25.000 millones de guaraníes, que es una cifra importantísima, que muchas veces el ministerio no tiene eso para todos los hospitales. No está reflejado en nuestro presupuesto. Esto ha sido con apoyo del nivel central, en un esfuerzo mancomunado de ellos para tratar de darnos, y es lo que hemos dado a la ciudadanía. Hoy tenemos la vacuna. Hagamos nuestra parte, evitemos ese mal gasto, porque esto es un mal gasto finalmente. Es algo prevenible y es un mal gasto. Tenemos que tratar de invertir en un país que tiene demasiadas deficiencias y demasiadas necesidades en cuestiones que son mucho más atendibles que muchas veces tener que desviarlo a la salud, que no es menor, pero que ante la evidencia de lo que hemos mostrado es prevenible. Y podemos hacer un ahorro entre todos. Por eso es que hablamos de la solidaridad siempre de la ciudadanía toda, para que podamos vencer a esto. Los no vacunados podrían colapsar el sistema de salud con esta variante Omicron y esta nueva variante que viene, que está llegando del Brasil, que ya se comprobó que está en Brasil y que viene con influenza y COVID. Totalmente. Estos números no pueden llegar a ese colapso por la gran cantidad. En Central, solamente en Central nosotros tenemos aproximadamente unas 500.000 personas no vacunadas. En Central. Solo la mitad de la población no vacunada está en el departamento central. 500 aproximadamente. Ese es el número, Carlos, ¿verdad? Y decíamos nomás, imagínate vos la efectividad, el hecho de que también no tenemos esa posibilidad. Tenemos en los últimos 6 días, Central sumó 1.400 positivos, ¿verdad? ¿Cuántos internados hoy tenemos? Tenemos aproximadamente 50 en Central, ¿verdad? ¿Cuántos son no vacunados? El 80%. O sea, y también te da la posibilidad de que ese porcentaje, porque Central, por más que la población, ya aproximadamente tenemos más de 1 millón de personas con la dosis completa. O sea, eso te da esa vamos a decirle, esa posibilidad de que te da una franja de seguridad de que le pueda afectar a esos mismos
vacunados otra vez esto y bueno, y eso darle Sí, el ministro, creo que el canciller nacional ya tiene la dosis completa de las vacunas, Sí. ya había tenido COVID y volvió. Es decir, el COVID por las vacunas no es que va a desaparecer, ni va a dejar de contagiar. También puede afectarle al que ya fue afectado, Totalmente. ¿verdad? 2, 3, 4 veces también, pero la seguridad que se tiene es que si no tiene comorbilidades, probablemente sea pasajera la gripe, como siempre fue la gripe estacional, por ejemplo. Así mismo. Es así el esquema. Es así, mucha resistencia muchas veces tenemos cuando instamos a que se inmunicen para influenza. Influenza nosotros tenemos 1.200.000 dosis anuales en el esquema de vacunación y llegamos muchas veces al 75% a llegar a cumplir esto. Hoy con las vacunas que se han puesto para COVID, cerca de 2.900.000, hemos superado ese grupo al que normalmente llegábamos con influenza y ha cortado categóricamente el nivel de contagio. Mucha gente dice, incluso los propios de blanco, yo me puse la vacuna y me infecté después, ¿para qué me voy a poner de vuelta? Las vacunas hacen el papel de moduladores, tratando de evitar las formas graves. En influenza tenemos unos 4 virus que son mortales. No tenemos la cantidad de los 500 y más virus que atacan al aparato respiratorio. Tenemos 4, que son las cepas que pueden causar mortandad. Y contra ellos es que actúa la vacuna de la influenza, evitando esas formas graves y modulando para que de presentar el contagio, el mismo no llegue a estadios severos, críticos y lastimosamente pérdida de vida. Lo mismo hace la vacuna del coronavirus y eso es lo que tenemos que entender. Es que rápidamente nos olvidamos que la influenza y los problemas respiratorios en el 2019 habían matado a casi 4.000 personas en Paraguay. Nos olvidamos porque eran gripes nomás y nosotros decíamos gripe. Ahora cada gripe tiene un nombre diferente, nos asusta. Y sobre todo mataron al grupo etario menor. Al menor, exacto. Ahí es donde mayormente han impactado y con el virus sincicial respiratorio que causó una mortandad bastante elevada en los niños. Lo que tenemos que conseguir es que esas vacunas contra la influenza, y siempre yo me playaba por eso, nos llegan tarde. Nos llegan tarde en el sentido de que como estamos tan interconectados en el mundo, las personas en el norte, que son las primeras que reciben las vacunas, las primeras que se infectan de influenza, también ya llegan y atraviesan el mundo y van a regiones más calientes durante todo el año. Y entonces ya traen consigo y transmiten la influenza. Y a mí me explicaban que la OMS tiene todo su sistema, que primero el norte con las vacunas de la influenza y para Paraguay llega en marzo, abril, solía llegar. Sí. El año pasado logramos que lleguen a fines de enero y febrero. Y la gente, o el año antepasado, entonces la gente se pudo aplicar. Y resulta, porque las gripes en los últimos años eran mucho más fuertes, uno sentía cosas que no sentía con otras gripes. Era la influenza. Y la vacuna resultaba efectiva. ¿Qué posibilidades hay de que tengamos más temprano la vacuna? Fueron otros factores también allí los que influyeron. Todas las medidas sanitarias que se aplicaron, el uso de barbijo obligatorio, el lavado frecuente de manos, sí. La no escolaridad, que es la que causa mayor contagio. Sí. Lastimosamente eso es una realidad. Y bueno, y el distanciamiento y aireación en un momento dado de los espacios de trabajo, no tuvimos cuadros de influenza en el periodo 2021 prácticamente. Fueron muy pequeños los cuadros. Y aproximadamente, y no olvidar de que prácticamente las 1.200.000 que normalmente traemos terminaron en una semana. Nos tuvieron que reforzar con unas 400 dosis, creo que 400.000 dosis más que terminaron en la semana siguiente. Sí. Eso fue el panorama el año pasado, porque todo el mundo tenía la visión de que si se vacunaba contra la influenza, si le tomaba el COVID no iba a ser tan grave, ¿verdad? Y hoy ese escenario cambió, ¿verdad? O sea, hoy, como dice el doctor Pipo, apenas de esas 1.200.000 que volvieron a venir este año,
solamente se utilizó un 75%. Bueno, finalmente, ¿se van a acelerar los procesos de vacunación en Central? ¿Van a insistir con el casa por casa para llegar a ese 1 millón que todavía falta ser vacunado? Sí, realmente ¿O con 500.000 acá en Central? nosotros estamos insistiendo, vamos a, aparte de las visitas casa por casa, también planificamos otras actividades ya por aglomeración, volver a los mercados, ponernos en centros comerciales, o sea, todo tipo de actividades vamos a hacer para que hoy las vacunas lleguen a la gente. Pero como dijo el doctor Castro la vez pasada, necesitamos que la gente que acompañe este emprendimiento. Efectivamente, doctor, gracias por mostrarnos esos gráficos. Son espectaculares porque demuestran lo que es la ciencia. Y el que ya no quiere creer es simplemente o un ignorante o un caprichoso o una persona a quien no le importa la vida, porque son elocuentes y reveladoras de lo positivo que son las vacunas. Así que te agradezco, doctor, un que gran nos haya pensador como John F. Kennedy en un momento dado dijo: la libertad sin educación es peligrosa. Es peligrosa. Entonces esa reflexión ya de años y décadas atrás, tenemos que empezar a entender. No podemos seguir postergando la educación en este país, tenemos que avanzar. Y la forma de avanzar es que todos entendamos de que la solidaridad común es la que va a permitir de que avancemos, de que no malgastemos y que invirtamos realmente en lo que nos va a quitar y va a hacer que este país sea mejor. Educación. Efectivamente, bien. Gracias, doctor Felipe González, por venir. Gracias, doctor Silva, también por estar con nosotros. Este es un encuentro entre olimpistas y cerristas, así que 2 veces. Gracias, doctor. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de seguridad. Ya volvemos. Por suerte. Y ya estamos en compañía del viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y finalmente ministro interino del Ministerio del Interior, Daniel Centurión. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Un saludo a todo el equipo del canal y a la teleaudiencia. Es un placer estar en tu programa. Gracias por venir. Bueno, está en el Ministerio del Interior, en el lugar donde seguramente no es el más simpático, porque es el que recibe muchos palos por la inseguridad. En el 2021 fue uno de los años más inseguros, seguramente, por todo lo que pasó: asaltos, robos, secuestros, sicariato. Es como que de repente el crimen organizado parece que dijo: bueno, vamos a tomar por asalto Paraguay. Y parece que se pusieron todos de acuerdo y vinieron a Paraguay a causar problemas. ¿Cómo enfrentamos esa fuerza que tiene el crimen organizado y que lastimosamente cosas que creíamos que ocurrían solamente fuera del país o en la frontera esté llegando al departamento central, a la capital inclusive? Sí, de hecho esa ha sido la evaluación en el primer semestre del año y con mucha preocupación el comando institucional se ha reunido, ha trazado estrategias, porque hay que entender, Carlos, de que tenemos varios frentes en materia de seguridad. Están los delitos urbanos, están las organizaciones criminales que operan en el norte, las organizaciones criminales que operan en las zonas de frontera, los delitos rurales, y como señalás vos, teníamos visiblemente una situación preocupante, pero sin embargo yo hoy te puedo decir, Carlos, de que en base a esas estrategias, una estrategia que se implementó, se reformuló las estrategias en materia de inteligencia y en materia de las propuestas desde organismos de seguridad en cuanto al trabajo preventivo, reacción temprana para enfrentar de acuerdo a las zonas de calor. Esas son informaciones que se colectan a través de un sistema tecnológico y también de una manera que ingresa a través del sistema 911. Entonces eso permitió que en noviembre y diciembre, si ustedes se fijan, nosotros teníamos información a través de la Policía Nacional de que existían varios operativos que estaban preparando criminales para asestar algunos golpes. Se georreferenció de acuerdo a ese trabajo de inteligencia y se pudo frenar eso. Y hoy podemos decir de que se ha culminado, y hablo de noviembre y diciembre,
de manera, por supuesto, no óptima, pero satisfactoria. Ajá. Lo de San Antonio, por ejemplo, el robo de esa plata en las primeras horas de una mañana, en el mes de octubre. Finalmente, da la impresión de que estos grupos se animan a cometer más ilícitos. Está también ese asalto que se produjo a comienzo del año, casi a mediados del año, sobre la avenida República Argentina también. En verdad, están los secuestros, están los acosos a los productores. ¿Cómo podríamos, qué es lo que en materia de seguridad se puede elaborar para disminuir? Porque bandidos van a existir siempre, Sí. Delincuentes van a existir siempre. Aquí en cualquier país del mundo. Aquí en cualquier país del mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr que las acciones de la policía sean mucho más efectivas que las acciones de los delincuentes? Y primero tenemos que sacar de nuestro chip en el análisis primario que hacemos inmediato de que hablar de seguridad es solamente hablar de Policía Nacional. Ese es un error. Países con alto índice de criminalidad como Colombia en su momento, México, han hecho una fórmula que es la fórmula que nosotros venimos desde este gobierno trazando a través de un programa que se ha planteado de estrategia a nivel nacional de seguridad ciudadana, donde se involucra no solamente a las fuerzas policiales, porque no es solamente represión, ni siquiera, Carlos, que yo puedo mencionar de que 1/3 de lo que la Organización de las Naciones Unidas dice como óptimo se necesita en cuanto a personal policial, nosotros contamos, pero ni siquiera vamos a excusarnos en eso. Pero acá la fórmula es la integración de los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, municipales, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil organizada, e instalar en cada una de las localidades, que es lo que iniciamos nosotros ese proceso desde el Ministerio del Interior como conductor político, y llegamos a 47 municipios instalando consejos de seguridad para trabajar de manera integrada. Tenemos que integrarnos, sociedad civil y gobiernos locales, con los organismos de seguridad. Si no, vamos a fracasar. Y estamos transitando dentro de esa organización a nivel nacional, pero con un componente fuerte en las zonas, en los ejes financieros, comerciales, turísticos, como Asunción, el Departamento Central, Itapú, Alto Paraná, Caguazú, que estamos trabajando, y lo importante también acompañar todo este proceso con una inversión fuerte en materia de tecnología. Perfecto. Y hablando de inversión, el tema es que lo que la gente percibe es lo siguiente. Tenemos una lista de gente que tiene muchos beneficios y privilegios en el país. Privilegios innecesarios, privilegios vergonzosos, y que no se justifican. Por ejemplo, la cantidad, creo que disminuyó bastante y espero que disminuya totalmente, la cantidad de agentes de policía o de seguridad del país que están detrás de las autoridades. Ministros, viceministros, legisladores, miembros de la Corte Suprema de Justicia. Gente que gana muy bien. Gente que, como cualquier vecino del país, debería pagarse su propia seguridad. Y la seguridad privada podría, pero no tener a una gran e importante cantidad de policías como guardias. Totalmente. Como guardia de seguridad, es decir, y está el tema, después uno dice, las patrulleras, me contaba un jefe policial de una de las comisarías de Asunción, me contaba que ellos tenían como presupuesto 50.000 guaraníes por día, 50.000 guaraníes por día para su patrullera. Lamentable, Carlos. No, vergonzoso es, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos que pagarle seguro privado a gente que gana mucha plata en el Parlamento y en otras instituciones del Estado. Tenemos que pagarle su combustible, tenemos que pagarle su seguro privado. Nosotros, los ciudadanos, a las personas que nos tienen que servir, tenemos que nosotros pagar.
es incomprensible, es injusto desde todo punto de vista y no va a haber policía que pueda tener su chaleco adecuado, su pistola adecuada, su patrullera con nafta para perseguirle hasta Mongolia, si se puede, a algún delincuente, si es necesario. Eso se tiene que terminar. El gasto no está bien realizado. Y si antes se permitió, no podemos seguir dejando que siga ocurriendo eso, viceministro. Sí, el ministro había encabezado una reestructuración a través del comando institucional y eso se redujo sustancialmente, Carlos. Pues yo estoy plenamente de acuerdo contigo, pero sí me gusta focalizar hacia el lado donde hablamos en materia del apoyo presupuestario a la Policía Nacional, porque le damos palo a la Policía Nacional por los resultados, pero sin embargo no le damos respaldo. Así mismo. Y ese es una gran deuda que tiene la dirigencia política de nuestro país. Hablo de todos los sectores, porque imagínate, nosotros hoy vemos en el mundo... Pero fundamentalmente las que fueron gobierno, el Partido Colorado tiene una gran responsabilidad. Sí, asumimos nuestra responsabilidad. Asumimos, Carlos. Pero lo que tenemos que hacer es sí mirar el futuro y en ese futuro orientar de una manera distinta la visión que se tiene que tener hacia la seguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros hoy hablamos de tecnología, ¿cómo se combate la delincuencia y la criminalidad? A través de la prevención. La prevención requiere un trabajo de tecnología que pueda ser soporte de la inteligencia, porque la delincuencia se moviliza, la criminalidad se moviliza y vos tenés que tener una base de datos inmediata en tiempo real y para que puedas focalizar, georreferenciar los mapas de calor y qué tipo de delitos se cometen. Por ejemplo, toda la razón del mundo tiene usted. ¿Por qué entonces, si ustedes tienen esa visión, por qué entonces no tenemos radares? ¿Por qué entonces no tenemos aviones interceptores de las cargas de cocaína que vienen acá a Paraguay para ser distribuidos después al resto del mundo? ¿Cómo es posible que dejemos pasar tantos años sin tomar esas medidas? Sí, absolutamente, pero y lo voy a hablar yo a título personal, tendría que ser el ministro Yucio, pero comparto con él en varias reuniones donde hablamos de ese fortalecimiento institucional. O sea, tenemos que necesariamente, y allí es donde necesitamos la alianza política y que dejemos de lado el egoísmo, Carlos, porque muchas veces el fracaso de un gobierno, y más todavía en algo tan sensible como la seguridad, que es un derecho absoluto de los ciudadanos, muchas veces justamente para golpear este sector no se otorga el presupuesto requerido. Reitero, no vamos a excusarnos en eso, estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos a trabajar con lo que tengamos, pero sí vamos a trabajar fuertemente en la racionalización primero de los recursos del personal policial y en segundo término vamos a buscar la alianza con los sectores políticos para que la victoria en la reducción de la criminalidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en materia de seguridad sea un logro nacional, no es solamente del gobierno o de un sector político. Ese sesgo es lo que tenemos que dejar para poder avanzar. Usted sabe, porque vive acá, es viceministro, a la noche las ciudades son de nadie. Las ciudades. La seguridad no, es decir, la política de seguridad debe ser implementada por el Poder Ejecutivo, pero debe bajar a todos, a las gobernaciones, a las intendencias, a las ciudades, a los ciudadanos. Integral, a los ciudadanos, ¿verdad? Pero eso no se ve. A la noche la ciudad es de nadie. Cualquiera puede hacer una carrera por cualquier parte que no viene una autoridad hasta que alguien muera. Ahí viene la policía, vienen todo. Pero por eso, la gente, Carlos, cruza luz roja. No sé, es como que la gente dice, bueno, luz roja, tengo que cruzar. Y cruza luz roja. Por eso, Carlos, yo te mencionaba el trabajo que venimos haciendo principalmente del Viceministerio de Asuntos Políticos y desde el Viceministerio de Seguridad con los programas con que estamos ejecutando desde el Ministerio del Interior. Porque hablar de seguridad, reitero, no solamente Policía Nacional, una zona a oscuras durante la noche
es una responsabilidad de la Administración Nacional de Electricidad. Exactamente. Entonces, eso también plantea un foco de inseguridad. Una plaza abandonada, un parque abandonado, es responsabilidad municipal. Una propiedad abandonada es aguantadero de delincuentes durante el día, o sea, se ocultan y en la noche salen. Es responsabilidad municipal. Ahí es donde tenemos que integrarnos todos y debe estar integrados los tres poderes del Estado a través del sistema, no solamente desde el comando operativo, el comando institucional de la Policía Nacional, el sistema penitenciario, el sistema judicial, la Fiscalía General, que tiene el monopolio de la persecución penal y que muchas veces, y eso también es penoso y desmoraliza a las fuerzas de seguridad, uno detiene a un delincuente con la mano en la masa y horas después está liberado y nuevamente prestos para cometer algún tipo de delincuentes. Esa integración la estamos trabajando. Totalmente de acuerdo. Carlos. Y le voy a dar un caso simple, no es un caso grave de crimen organizado, donde se demuestra nuestra absoluta desidia en materia de seguridad. Y parece una tontería, es una tontería, pero no se soluciona. El robo de las luces en la Costanera Norte. ¿Hace cuánto tiempo que ocurre? Parece una cuestión baladí, parece una tontería, ¿verdad? Toda la Costanera Norte está a oscuras. Te comento, Carlos, porque es importante mencionar a través del Viceministerio de Asuntos Políticos, lo primero que yo hice es focalizar las zonas de presencia masiva de ciudadanos, entre ellos las plazas emblemáticas, el Parque Carlos Antonio López. Ahí trabajamos de manera coordinada con el presidente de la ANDE, lo llevé al parque, él gentilmente nos acompañó, vio la realidad a la noche y se solucionó en el Parque Carlos Antonio López la iluminación. Hablamos con la comisaría jurisdiccional, con el grupo operativo motorizado Lince, se mejoró la seguridad en ese parque, nos trasladamos al Parque Bernardino Caballero. Hoy tenemos ahí una comisaría móvil, estamos trabajando en la infraestructura desde el padrinazgo del Ministerio de la Vivienda y la Municipalidad de Asunción. Eso iniciamos ya con el intendente interino y también yo planteé lo de el acceso de la Costanera Norte. Hoy tenemos presencia policial en esa zona. Esa es un camino donde yo circulo mucho. Solares. Pero el problema de la restitución justamente fue porque fue recurrente y la empresa que tiene la responsabilidad de reposición oye botado un tema porque y a la pucha 2-3 veces hemos cambiado a oye montaña, entonces estamos perdiendo. Pero nosotros le exigimos, yo planteé vía nota al Ministerio de Obras Públicas para que exija eso a la empresa que tiene la responsabilidad de restituir, y también ya trabajé en paralelo con el presidente de la ANDE a los efectos de que pueda a través vía convenio el MOPC otorgar a la ANDE y que la ANDE realice ese mantenimiento. Pero sí mencionar de que presencia policial en 2 puntos estratégicos en lo que representa esos kilómetros hoy tenemos, Carlos. Bueno, ¿y el microtráfico? El microtráfico no solamente es un problema de nuestro país, es un problema regional. El consumo de drogas es una preocupación y es uno de los factores, una de las causas justamente de la delincuencia, del índice de delincuencia que se incrementa porque sube el consumo. Yo creo que como nunca, si se miran los números, Carlos, y ahí a la formación de pandillas se ha combatido, sí, y a partir de ahí, pero como nunca se ha combatido frontalmente a través de la SENAT, a través de la Policía Antinarcóticos, estamos trabajando en estrategias y ahí volvemos. Es importante involucrar a la sociedad civil organizada en las comunidades vulnerables, donde tenemos identificado nosotros de que existe creciente justamente manejo de microtráfico, de consumo de drogas, y trabajar con los municipios, los centros municipales, los gobiernos locales, principalmente en las franjas, en las zonas marginales, en las zonas vulnerables,
de las grandes urbes, en este caso Asunción, Los Bañados, el Bañado Sur, que está identificado como una zona de alto índice en materia de microtráfico, pero se está combatiendo, estamos haciendo un trabajo, pero reitero, tenemos que necesariamente integrarnos para que podamos tener un resultado positivo. Y después con las grandes organizaciones criminales también hay que dar ejemplo, es decir, tenemos que golpear, tenemos que meter goles, no puede ser que los goles sean en contra nomás, ¿verdad? Probablemente no ganemos, pero tenemos que demostrar de que sí estamos dispuestos a luchar y a defender a la gente, ¿verdad? Eso es necesario, viceministro. Pongamos como ejemplo, Carlos, que puede ser hasta una pretemporada o un partido de intermedia lo que ocurrió el 31 de diciembre con el joven en la zona de Villaú, que fue secuestrado unas horas, y el trabajo, porque ahí tenemos un equipo de inteligencia de la Policía Nacional, un trabajo efectivo, una reacción rápida del equipo de la Policía Nacional y de la FTC, provocó de que se sientan acorralados y liberen al joven. Reitero, fue hasta podemos decir un ejercicio en términos futboleros de intermedia, pero es una demostración de que cuando se trabaja con estrategia, con inteligencia, con prevención y principalmente coordinación entre las fuerzas policiales y la FTC, se puede dar resultados positivos. No, definitivamente, pero también algunas chambonadas, viceministro, hay que tratar de terminar, ¿verdad? No puede ser que un efectivo de seguridad del Estado, alguien de las Fuerzas Armadas, muera en Burubizarroga por un animal silvestre, por culpa de un animal silvestre. Ese tipo de cosas, por ejemplo, echa por tierra todo lo que vos hiciste de bueno en la semana en el combate contra la delincuencia, se echa por tierra porque un efectivo de seguridad del Estado paraguayo le pasa eso en Burubizarroga, por ejemplo. Y esas son las cosas en las que inmediatamente todo el sistema de comunicación del gobierno debe aclarar rápida, contundentemente y con la mayor verdad posible lo que aconteció. Porque de lo contrario empiezan los tejes y manejes, los dimes y diretes, y la verdad nunca se sabe. Se va a mezclar con la mentira, se va a mezclar con los intereses políticos de la gente que está en contra del gobierno y bueno, y va a buscar la forma siempre de castigar al gobierno, incluso con mentiras o con media verdades. Pero no puede ser que ese tipo de chambonadas ocurra, por ejemplo, con efectivos de seguridad. Al inicio de nuestro gobierno, de hecho, lo que vos estás señalando, al inicio de nuestro gobierno, no solamente sectores de la oposición, sino disidentes de nuestro partido, probablemente inventaban muchas mentiras tratando de instalar desestabilizaciones, pero es un caso lamentable. Un vocero de la Fuerza Armada dio la explicación. La información que tengo del presidente de la República es justamente eso, la mayor información posible. Fue un hecho accidental lamentable, sí. Pero Carlos, volviendo al tema en materia de seguridad, es importante de que hoy justamente yo conversaba cuando tuve noticias ahí de la zona de Santa Rosa, un operativo policial que lastimosamente desencadenó la denuncia de un familiar de una motociclista que se accidentó. Yo le dije al comandante, al subcomandante, inmediatamente que se tomen las determinaciones. Fue separado el jefe. Yo quiero eso comentarte porque eso está instalado y la ciudadanía pregunta, porque a mí también en redes me dicen qué hicieron con respecto a esta situación. Lastimosamente tenemos manzana podrida, claro, dentro de la institución policial, como tampoco existe en la comunidad religiosa, deportiva, mismo, pero yo te puedo asegurar que son lo menos. La Policía Nacional en su mayoría tiene un alto compromiso de responsabilidad, tienen un amor y están por vocación con el uniforme. Vamos a ir saneando los cuadros policiales. El jefe de la comisaría ya fue destituido, los suboficiales que estuvieron involucrados ya están a cargo de asuntos internos y denunciados a la Fiscalía. Aprovecho nomás también eso porque fue un hecho que hoy tomó notoriedad y estado público. Y así debería actuarse siempre, viceministro. Sí, con firmeza.
a ver, este es un país muy particular, porque acá destacamos lo que debería ser la norma, Claro. acá lo destacamos como la gran cosa, ¿verdad? Así es. Pero y bueno, tenemos que superar ese tipo de situaciones. Esa debería ser la norma siempre de actuación. Esa tiene que ser la norma, esa tiene que ser la línea, es lo que yo siempre repito. Por eso el Ministerio del Interior, que es el conductor político de las políticas públicas en materia de seguridad, en materia de población, identidad, en materia de migración y de asuntos políticos, el conductor político tiene que prácticamente vivir concubinado con el comando operativo permanentemente, porque la Policía Nacional necesita ese respaldo de la conducción política, sí, que es lo que nosotros le estamos otorgando y que es lo que queremos también que otros actores y otros poderes del Estado tomen también esa causa nacional en materia de seguridad para que podamos nosotros con mucha autoridad, primero, moralizar a nuestras fuerzas policiales, se sientan respaldados, pero también tengamos señales claras que cuando se cometen errores, que cuando se identifican averiados dentro de los cuadros, van a tener sanciones ejemplificadoras. Esto entre nosotros dos exclusivamente, viceministro. Nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Cuénteme, ¿cuál es el problema que tiene el comandante de la policía con el ministro del Interior? Y realmente esa pregunta, mi querido Carlos, no, pero ustedes saben, charlar. Ustedes tienen la inteligencia, tienen todos los recursos para saber. Yo el lunes... Pero ¿usted le preguntaron al comandante de la policía? No, pero yo no... El problema que tenés con Yusio. Yo no percibo eso. Mira que yo el lunes 6:30 de la mañana estuve tomando ya un cocido con el comandante de la policía, evaluando lo que fue la culminación del año. No sos Yusio, contigo puede tomar el café, no, pero más, porque es preocupante. Es decir, la sensación desde afuera es esa, ¿verdad? Es más, ya hubo algunas declaraciones que fueron, no digo que atrevidas, tal vez muy sinceras ya, ¿verdad? Que denotan que las relaciones no están bien. En todo caso, ¿qué se puede hacer para mejorar el relacionamiento entre el comandante de la policía y Yusio? Acá no tiene que ser una cuestión de decisión emocional o personal. Esa es una obligación, reitero, que tiene la conducción política y las fuerzas policiales. Pero si vos me preguntás a mí, yo honestamente, Carlos, desconozco las diferencias que puedan tener. Tampoco, y honestamente te digo, no me interesa si existen diferencias. Lo que yo siempre voy a cooperar desde mi posición va a ser de que exista esa relación armoniosa para que podamos, a través de los programas, los proyectos, las propuestas, las políticas que se presenten desde el Ministerio del Interior con los asesores en materia de seguridad, se puedan ejecutar y esas ejecuciones a través del comando institucional puedan finalmente revertir de manera positiva en la ciudadanía. Yo no quiero ni siquiera detenerme a reflexionar si hay diferencia o no hay diferencia. Yo no percibo eso, Carlos, porque realmente no estoy en eso, no me interesa eso, pero sí te puedo decir de que yo asumo esa posición, de que acá, de opinión, no porque yo soy liberteño y él es cerrita, yo soy olimpista, no me gusta tal cosa. Claro. No, tu obligación constitucional es cumplir las atribuciones, las altas responsabilidades que tenés, desde la conducción política del Ministerio del Interior y desde el comando institucional. Y tienen que, reitero, trabajar tipo matrimonio. Y eso estamos haciendo nosotros desde el Ministerio del Interior, Carlos. La última pregunta. La mafia italiana se instaló en Paraguay. ¿Está confirmada la instalación de la mafia italiana o son versiones simplemente? No hay confirmación, pero sí existen, se han instalado versiones, pero no existe una confirmación, Carlos, eso te puedo asegurar, pero sí se está trabajando y tenemos que estar muy atentos porque nuestro país, lastimosamente, ahí es donde volvemos al tema de hablar del Estado como un todo, dentro del contexto de la seguridad, porque la vulnerabilidad en el sistema